Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Delia Ramírez. Es un placer estar con ustedes en este canal de Superpoderes. Bueno, yo trabajo en el ITESO, soy investigadora, profesora y además coordino la ingeniería en empresas de servicio, que es algo que, bueno, a lo largo de la charla les platicaré un poco sobre lo que hacemos ahí. Además, me encuentro fundando actualmente el capítulo Guadalajara sobre el diseño de servicios aquí en Guadalajara. Y bueno, después los invitaré a más cosas, pero vayamos a nuestra charla. Yo elegí hablar sobre dos superpoderes. Voy a ponerles mi slide, que sinceramente cuando estuve pensando cuáles serán los superpoderes más importantes que debemos de considerar al construir un futuro digital, estos fueron con los que creo debemos desempolvar, ¿no? De pronto me imagino, y no sé si a ustedes les pasará, que tienen posiblemente una prenda o algún tipo de ropa que está guardada en un cajón y que la tenemos ahí guardada para ver cuándo la sacamos, para ver cuándo nos puede llegar a quedar. Estos dos superpoderes son exactamente eso, humanidad e inclusión. El superpoder de humanidad y que sabemos que está ahí, pero no lo estamos utilizando realmente y todavía nos faltan 2, 3 kilitos que bajar para podernos poner ese pantalón. Pero el de inclusión, siento que es esa camisa que compramos en algún concierto o en algún lugar y llegamos a nuestro closet ese día muy emocionados y la guardamos en el cajón y ahí se quedó y ya. Y ni siquiera nos acordamos que existe. Y quizá en un par de años vamos a regresar a ese cajón, la vamos a volver a sacar y vamos a decir, ay, qué padre, hay que utilizarla, pero hasta ahí. Entonces yo quise volverme a traer estos dos superpoderes para pensar en un futuro digital. La pregunta que enmarca estos superpoderes es, ¿estamos desarrollando soluciones pensando en las personas? Y bueno, ¿a qué me refiero con todo esto? Me parece que estamos viviendo un momento muy importante. La tecnología está creciendo, está desarrollándose, estamos construyendo por todos lados nuevas innovaciones, ¿no? Aquí algunas que yo creo que hasta ya casi las podemos considerar del pasado, el tema del Internet de las Cosas, el tema de los viajes espaciales, robots que van a estarnos acompañando quizá en un futuro inmediato, no lo sé, servicios que están automatizados como Amazon Go, o Neuralink, que es esta conexión que vamos a tener, o espera al menos Elon Musk que tengamos, entre nuestro cerebro y el cómputo de manera más inmediata, sin tener casi que interactuar con ningún dispositivo. Pero yo sigo cuestionándome si de verdad estamos diseñando soluciones pensando en la humanidad y pensando en las personas. Y creo que antes de seguir pensando en qué más automatizamos o qué nueva tecnología desarrollamos, debemos de hacernos esta pregunta. ¿Cómo mi nuevo diseño, cómo mi nueva tecnología puede realmente resolver problemas que piensen en las personas? Y bueno, aquí quiero hacer primero un énfasis. ¿Qué entendemos por humanidad? Yo busqué una definición muy rápida en internet, no me metí a cuestiones científicas ni nada, no se preocupen. Me encontré esta definición en búsqueda rápida. Humanidad es la capacidad para sentir afecto, comprensión o solidaridad hacia las demás personas. Y ustedes lo que dirán es, ah, claro, Delia, pues la primera imagen, donde hay muchas caras de personas, nos refiere a esto. Pero ¿por qué pones las otras dos imágenes? ¿Por qué pones imágenes sobre animales y por qué pones imágenes sobre la naturaleza? A mí me parece, en el momento en el que estamos, también es importante pensar en el elemento de la naturaleza, en el elemento de cómo cuidar a los seres vivos que nos acompañan en este planeta, porque si lo pensamos, sin ellos no vamos a continuar. Entonces, a pesar de que pensemos en soluciones vistas desde la humanidad, pensar en la sostenibilidad también nos ayuda a pensar en la humanidad. Eso anótenlo en algún lugar, que no se les olvide. Un posible ejemplo, ahora que sucedió este tema de la pandemia, yo empecé a darme cuenta de que hubieron muchos servicios que se fueron transformando y esto es buenísimo, ¿no? Que se transformen los servicios y que hagan uso de la tecnología, pues para que podamos subsistir. Es evidente que la pandemia, si lo hubiéramos vivido hace 10 años,
posiblemente no sería lo mismo y posiblemente ni siquiera hubiéramos sobrellevado como lo hemos sobrellevado hasta este momento. Entonces entraron en vigor muchos servicios, sobre todo los servicios de delivery, por ejemplo, que ayudaron realmente a que los restauranteros u otros empresarios pudieran subsistir y eso me parece fenomenal. Pero, ¿qué está pasando con la basura que se está generando a partir del incremento del delivery? Entonces, eso es a lo que los invito, a que cuando diseñemos soluciones, servicios, nuevos negocios, digitalicemos este mundo, pensemos de manera holística. ¿Cómo puedo resolver este problema pensando en la humanidad, pensando en la sostenibilidad? ¿Ok? El siguiente concepto, inclusión. La inclusión, así otra vez, buscándolo de manera muy rápida, nos habla sobre luchar contra la exclusión y las desigualdades. La inclusión, y la palabra clave que yo quiero resaltar es accesibilidad, es decir, tenemos que crear soluciones que sean accesibles para todos y para todas en este mundo. Oye, pero Delia, suena eso muy complicado. Pues posiblemente, pero aún así tenemos que intentarlo, al menos comenzar a dar unos primeros pasos. Esta frase que está en la esquina derecha de mi pantalla, para mí fue un parteaguas en mi vida. La escuché en un congreso al que me invitaron de inclusión y dije, vamos a ver de qué se trata esto. Y bueno, me abrió los ojos, ¿no? No recuerdo el autor, desgraciadamente, pero la quise poner entre paréntesis porque no es mi autoría. Decía esta persona, si todos los servicios o los productos fueran diseñados de forma universal, no existiría la discapacidad. ¡Boom! Es decir, o sea, ¿se dan cuenta? No existiría la discapacidad. Es cierto. Pudiéramos diseñar todo a partir de la accesibilidad y entonces desaparecería la discapacidad. Qué interesante está eso. Me traigo estas tres imágenes para hablar precisamente del tema de inclusión. La primera imagen nos está llevando hacia un espacio donde no sé si a ustedes les ha pasado que van caminando por las calles, por una plaza, incluso en sus propios hogares, si es que tienen desniveles, qué sé yo, que nos encontramos de pronto con rampas, como se ven en la imagen, muy inclinadas. Y que una persona sin discapacidad incluso las evita, ¿no? O quizá un niño se avienta por ellas como resbaladilla. ¿Ustedes creen que una persona que tiene discapacidad motriz se siente segura en descender por este tipo de rampas? Claro que no, pero existen solo por el hecho de existir. Y entonces ustedes me dirán, oye Delia, pero ¿qué tiene que ver ese elemento físico si estamos hablando de digital, de un futuro digital? Bueno, el futuro digital cada vez coexiste más lo digital y lo físico. Estamos construyendo cosas que tienen tecnología, que se están automatizando, pero que existen en nuestro mundo físico. Entonces, ¿cómo pudiéramos resolver este problema de accesibilidad pensando y haciendo uso de la tecnología para mejorar los espacios? Esa es una pregunta que les doy. La otra imagen es el mouse. El mouse, y ustedes dirán, ¿pero qué problema tiene el mouse, Delia? ¿No? Yo no entiendo. O sea, es muy fácil de utilizar, es evidente. Yo creo que ya los niños lo utilizan sin ni siquiera que les tengamos que explicar que un clic, 2 clics es casi nativo. Bueno, pues resulta que el mouse es un problema para aquellas personas que sufren artritis reumatoide. Es muy doloroso estar manejando el mouse después de cierto tiempo y entonces se convierte en que no pueden tener acceso a ciertos servicios digitales como otras personas sin tener estos dolores tan fuertes tienen este problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer mejor la navegación de nuestros servicios, el uso de nuestros servicios que se encuentran en la computadora para que quizá el uso excesivo del mouse disminuya? El otro ejemplo es el tema del cubrebocas y ese porque pues lo hemos vivido durante un año. Yo creo que todos somos conscientes de la situación. El uso del cubrebocas afectó en gran medida a aquellas personas que son sordas. ¿Qué sucede? Bueno, varias de las personas que son sordas están oralizadas y saben leer labios. Entonces, en el momento en el que utilizamos cubrebocas, se vuelve inaccesible la comunicación y existe un rezago nuevamente
para que estas personas tengan accesibilidad ante los servicios que vivimos. Digo, a mí me ha pasado, que quizás son cosas muy absurdas, pero a mí me ha pasado que yo suelo sonreír mucho y cuando me voltean a ver sonrío y con mis alumnos sonrío. Entonces, me pasó que salí y entonces yo estaba sonriendo como si nada a todo el mundo hasta que me di cuenta que traía el cubrebocas. Hasta ese tipo de detalles comenzamos a rezagarnos. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para que la tecnología otra vez y este mundo digital nos ayude a construir un futuro digital accesible? Que podamos hacer uso de estos superpoderes que tenemos, que están guardados en el cajón, pero que los tenemos quizá desempolvados y no nos hemos dado cuenta de eso. Entonces vuelvo a lo mismo. La pregunta es, ¿cómo diseñamos un futuro digital y físico que sea accesible para todos y para todas? La primera herramienta que quiero que hagamos énfasis es la empatía. Oye, esa palabra está muy trillada, Delia. O sea, ya hay que darle siguiente a la empatía porque de verdad que la escuchamos quizá en muchos lugares y pues, ¿qué hay más, no? O sea, ¿qué otra cosa puede haber? Bueno, para mí la empatía es una herramienta, es una palabra, es algo que debemos de tener tatuado todo el tiempo. Es esta forma de decirlo, un regionalismo muy, o de nuestra cultura, el decir el ponte en los zapatos del otro. Pues sí, más o menos, ponte en los zapatos del otro. Pero es no solo ponte en los zapatos del otro, es realmente sé consciente, analiza, observa la situación, porque, por ejemplo, yo podría decirles, bueno, ¿qué les parece si ahorita se suben a una silla de ruedas y recorren la ciudad con una silla de ruedas durante una hora? Y ustedes dirán, perfecto, ya con eso construí empatía. Pues la realidad es que no. ¿Por qué no? Porque al final de cuentas estás viviendo solo una hora de lo que viviría una persona con discapacidad motriz. Una hora. ¿Sabes realmente lo que eso significa? Nada. No podría ser consciente de las dificultades sociales, económicas, de movimiento que realmente vive la persona. Entonces, la empatía va más allá de solo hacer un ejercicio o de solo tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona. La empatía va incluso en buscar, en entrevistar a las personas, en conocer un poco más la situación, en entender el panorama general. En el tema de discapacidad motriz, a mí me gustaría hacer un énfasis que de repente decimos, bueno, pero en esto que les enseñé de la rampa, ese problema, pues, ¿qué cantidad de población lo tiene, no? De repente, si lo vemos por la parte de negocios, desgraciadamente, se puede observar como, pero es muy poquita la población. ¿Para qué resolvemos el problema si es tan poquito que no tiene quizá caso? Bueno, yo les diría, es que sí tiene caso, porque son personas que no les estamos acompañando en este proceso y que otra vez, gracias a este tipo de soluciones, la discapacidad existe. Pero voy a ampliarte un poco más el panorama. ¿Qué pasa si recorres las ciudades con una carriola? ¿Qué pasa si recorres las ciudades con un bastón? Fíjate cómo se va abriendo cada vez más el espectro y nos damos cuenta que aquellas cosas que están diseñadas aparentemente solo para personas que utilizan silla de ruedas, realmente son utilizadas por una población mayor. Entonces, la empatía hay que pensarla desde lo holístico, desde todas las personas que están sufriendo cierta limitación. Pensémoslo así. Entonces, esta es la primera herramienta. La segunda herramienta ya está un poquito más ñoña, ¿no? Un poquito más entretenida para nosotros que nos gusta el tema digital. Lo propone el gobierno de Inglaterra. El gobierno de Inglaterra, en su página web, que ahí coloco abajo, gov.uk, tiene un desarrollo muy grande, hacen mucha investigación en el tema de cómo hacer accesibles los servicios públicos. Digo, obviamente ellos se centran a los servicios de gobierno, pero las herramientas que ellos van construyendo pueden ser utilizadas para que cualquier persona alrededor del mundo realmente podamos construir mejores servicios y mejores productos. Y esto que ellos hacen me parece muy valioso y que sin tanto esfuerzo podemos nosotros tomarlo y continuar haciendo uso de eso.
Esta herramienta que ellos proponen es User Profiles. Quizá ustedes ya han escuchado este concepto, que es el perfil persona. Y el perfil persona, para quienes no sepan, es en cierta forma agrupar características de una población en una persona. Por ejemplo, yo podría construir una persona que se llame Andrea y que esa Andrea represente varias características que tienen mis ingenieros en empresas de servicio. Y entonces, a partir de que ellos lo van leyendo, imagínense que se lo presento a todos mis alumnos y les digo, ¿cómo ven? Este es Andrea, ingeniera en empresas de servicio. Todos mis estudiantes, o al menos el 90%, podrían decir, yo soy Andrea, yo me identifico con Andrea. Entonces, ese es un perfil persona. Puedes describir en esa persona o en ese formato, por así decirlo, búsquelo en internet, hay muchos formatos, pero podrías poner sus características físicas, podrías poner sus motivaciones, sus preocupaciones, dónde es, qué hace, qué le dificulta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el gobierno de Inglaterra es que construye algunos perfiles persona pensando en ciertas discapacidades que pueden verse afectadas o más bien que pueden tener dificultades al hacer uso de servicios digitales. Y eso es lo que te plantean en estas descripciones. Tienen un perfil persona que se llama Ashley, que ella está prácticamente a punto de quedarse ciega, te lo describen ahí en el perfil, y te dicen que está por quedarse ciega a partir de una enfermedad, si no me equivoco, genética, que la ceguera se le va dando a lo largo de los años. Eso es interesante porque eso quiere decir que ella nace sin tener problemas de ceguera. Entonces hace uso de plataformas, hace uso de servicios, pero conforme va quedándose ciega, se le va dificultando esto. Imagínense la frustración que esta persona pudiera tener. Después está Christopher, que es un usuario que tiene artritis reumatoide, y ahí justo te explican el problema del mouse, que es lo que yo les decía. Está Powell, que es Asperger, y ustedes dirán, Delia, Asperger, pero ¿qué problemas o qué dificultades podrían existir de una persona con Asperger hacer uso de servicios digitales? Pues yo no le veo mayor dificultad, pues la persona con artritis, pues sí, el mouse le puede dificultar, la persona ciega evidentemente, pero Asperger, bueno, déjenles cuento que existen discapacidades no visibles que nosotros no entendemos muchas veces, que a veces decimos, ¿qué está pasando con esta persona? Algo diferente a nosotros, y no sabemos que esa persona tiene una situación y está viviendo una discapacidad posiblemente no visible. Una persona con Asperger, si tú le pones luces y le pones imágenes brillantes en la pantalla y mucha información, puedes provocar que la persona pierda la atención y se disperse mucho y por lo tanto pierda mucho tiempo en lograr el objetivo que quiere. Entonces, también te hacen hincapié en cómo construir mejores servicios digitales pensando en esta persona. Por último, Ron, y este me encanta, porque aquí es cuando todos o algunos de nosotros en nuestra mente podemos decir, ay, Delia, pero a ver, o sea, ahorita estoy muy joven, yo la verdad es que no tengo ninguna de las dificultades que me hablas, pues sí voy a tratar de mejorar el tema de la empatía, pero pues ¿qué sentido tiene? Pues déjenme les cuento, Ron es un persona profile adulto, es una persona creo que de 80 y tantos años, que si bien nos va, esperemos todos llegar a esa edad, y esta persona presenta múltiples condiciones. Está perdiendo la vista, está quedándose sordo, tiene artritis reumatoide, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que todos vamos a llegar a ese punto. Entonces, si nosotros comenzamos a construir servicios digitales en este momento que te consideren nuestros superpoderes de humanidad y de inclusión, podríamos mejorar que cuando nosotros seamos adultos mayores podamos seguir utilizando los servicios. Ojo con eso, sí nos toca y nos puede llegar a ocurrir, ¿vale? Esta otra cosa, digo, no voy a leerles esto, es solamente el extracto de lo que viene en la página web y que me parece, esto me parece como la carnita, lo rico de la herramienta. Este es el perfil de Ron. Y lo que te dice el gobierno de UK es que para poder construir mejores servicios digitales, páginas web, lo que quieras, puedes seguir estas recomendaciones. O sea, yo ya te
conté cuáles son los problemas, pero pudieras tú seguir estas recomendaciones para mejorar y hacer mejores servicios y hacerlos más accesibles para Ron. También te lo platica de los otros perfiles profile, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para Ron te puede ayudar a que construyas una arquitectura de contenidos en tus sitios mucho más ordenada, siguiendo ciertos lineamientos, haciendo evidentes los títulos, haciendo ciertos cambios de colores para que la persona los identifique mejor, pero ojo, no pongas colores fosforescentes porque pudieras afectar a la persona con Asperger. Entonces, tienes que hacer un juego con esto que te estoy platicando para poder lograr mejores servicios y hacerlos más inclusivos y accesibles. Y bueno, yo ya voy cerrando con mi participación. Quiero dejarte estas últimas reflexiones porque me parece, e insisto, que la humanidad y la inclusión, esos superpoderes que tenemos, existen. Todos los tenemos. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, todos tenemos la herramienta de la empatía ya puesta, solo hay que desarrollarla. Hay que sacar ese pantalón que tenemos del cajón, hay que hacer un poquito de ejercicio, quizá un poquito de dieta, pero nos va a quedar. Nos va a quedar a todos y creo que lo necesitamos para que podamos seguir construyendo futuros digitales que realmente tengan y estén centrados en resolver problemas de las personas. Yo te invito a estos 3 pasos. Primero, observa tu mundo. Cuando yo descubrí la frase que te dije de que teniendo un mundo accesible no hay discapacidad, comencé a observar el mundo que me rodeaba y fue cuando empecé a darme cuenta que realmente no tenemos un mundo incluyente en ninguna parte del mundo, ¿eh? No nos agobiemos, no nos pongamos, ay, es que en México, claro que no, en ninguna parte del mundo. Todas las ciudades necesitan mejorar esto. Analiza lo que está sucediendo, pregúntale a una persona y toma conciencia. Y tampoco te digo que cambies todos tus servicios y ahorita te pongas a cambiarlo todo. No, comienza con algo, al menos sé consciente de lo que está pasando o de las mejoras que tienes que hacer para construir mejores servicios digitales. Esta frase, no me puedo ir sin darles esta frase que a mí me encanta. La saqué de este artículo que se encuentra ahí abajo, que es: el entendimiento del ser humano y sus hábitos es clave para diseñar nuevos productos y servicios. El reto es aplicar la tecnología con sentido humanístico. Lo mismo, se fijan, lo mismo. ¿Cómo le hacemos para que la tecnología realmente nos ayude a resolver problemas de las personas? Y de las personas otra vez, pensando en la sostenibilidad a largo plazo. Muy bien. Y bueno, yo aquí cerraría mi conversación. Les agradezco mucho la invitación. Sigan desarrollando sus superpoderes. Por favor, escríbanme. Me encantará saber cómo van. Si quieren saber más sobre el tema, pueden escribirme ahí a mi correo. Esas son las redes sociales de la carrera que yo coordino. Pueden encontrar más. Nosotros nos enfocamos también a estudiar el tema del diseño de servicio y esto que les platiqué, ahí es donde también aprenderán más. Y bueno, mi LinkedIn, por si quieren buscarme, Delia RB. Muchas gracias.